Bueno, pues volvemos a la cocina. Este vídeo en principio no estaba previsto, pero bueno, recordaréis que en la séptima edición de la llamada de Edge venía esta publicidad, la llamada de Tulu de Lovecraft Baranger. Yo comenté que era una nueva edición ilustrada que había sacado la editorial Minotauro sobre, o sea, no sobre, sino del relato original de la llamada de Tulu de Lovecraft. Por diversas circunstancias yo, bueno, he terminado haciéndome con él y me ha parecido que era buena idea comentarlo un poco por aquí. Yo, bueno, aquí tengo las reglas de inicio y esta publicidad solamente a efectos de comparación de tamaño para que podáis ver cómo es el libro del que estamos hablando. Despejamos aquí un poco y aquí está la edición ilustrada de La llamada de Tulu. Sabéis que, bueno, que la guía de inicio viene en una especie de formato A4, una especie no, viene en formato A4, la publicidad es un poco más pequeña, entonces aquí os podéis hacer una idea de la magnitud de este libro. Es un fastidio para una estantería normal porque no cabe. No sé cuánto tendrá de alto, pero puede tener fácilmente 36, 37 centímetros de alto, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a ello. Como casi todo el mundo sabrá, o si no, para eso estamos, Lovecraft escribió La llamada de Tulu en el año 1926 y el destino del relato era publicarse en una revista de las que se llamaba de ficción pulp, tipo Standing Stories o Wired Tales o algo de eso. Eran revistas que salían en papel muy barato, se vendían a pocos centavos de dólar y estaban llenas de historias de diversos escritores de género. De todas eran historias de terror, historias de lo que se ha venido a llamar espada y brujería y demás. Esto en los años 20, ¿vale? Entonces, pues la calidad de las publicaciones la calidad editorial era pues muy mediocre porque se hacía con el material más barato que podía haber, ¿vale? Entonces, si Lovecraft, sabiendo esto, llega a ver lo que se hace casi un siglo después con sus obras, yo estoy seguro que se vuelve a caer de espaldas porque vais a ver que es una edición preciosa. Bueno, es la llamada de Tulu de Lovecraft, ilustrado por François Berenguer, ¿vale? Editada por la editorial Minotauro. El PVP son 20 euros, que como veréis a continuación, pues me parece de lo más razonable. Aquí está la cita esta famosísima. A mi parecer no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano para correlacionar todos sus contenidos. Es una edición en tapa dura, muy finita. Me parece que son 64 páginas, ahora lo veremos. Pero claro, es que el relato no da para más. Si nos acordamos, el relato original de la llamada de Tulu, que aparece en las reglas de inicio, en las propias reglas de inicio ocupaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 páginas. 14 paginillas. Entonces, claro, es un relato corto, porque lo que Lovecraft no escribía novelas. Lovecraft tiene dos obras que podemos llamar novelas, eh, novelas cortas más bien, que son Las montañas de la locura y El caso de Charles de Stewart. Pero todo lo demás, su ámbito de trabajo eran relatos cortos, ¿vale? Tal vez La búsqueda del sueño de la Ignota Kadar también podría ser una novela corta, pero ya está. Pero bueno, entonces abrimos. Esto viene con sobrecubierta con solapa. Está editado en cartoné y aquí podéis ver las historias de Howard Phillips Lovecraft ilustradas por François Berenguer. Esto nos hace pensar, y de hecho ya está confirmado, que esto va a ser una serie de libros que se van a publicar. Ya está confirmado, como decía, que el siguiente volumen, por lo menos en francés, que yo me imagino que los iremos teniendo en el mismo orden, no creo que la editorial se espere varios años a que esté todo,
etcétera, etcétera. El primer volumen en francés va a ser, o sea, el siguiente volumen en francés va a ser En las montañas de la locura. Y lo va a sacar en 2 volúmenes. Un volumen en octubre de 2019 y el segundo en octubre, no, más o menos un año después, sobre 2020. ¿Vale? También ilustrada la portada de cartoné, digamos. Unas letras con el efecto este plateado, muy bonito. ¿Vale? Y empezamos. Bueno, pues páginas de guarda, como siempre. Un prólogo de John Howe, ¿vale? Donde detalla un poco el tipo de relato que hacía Lovecraft, la concepción del terror que sale de sus relatos, ¿vale? Y es interesante, es un prólogo interesante. Y ya pues, página de título, página de créditos, La llamada de Tulu de François Granger. Una cita de Algernon Blackwood, uno de los autores que influyó al propio Howard, y ya empieza La llamada de Tulu. Y aquí ya se empieza a ver la tónica general del libro. Maquetación a 2 columnas, no siempre va a ser tan ordenada, aunque nadie espere florituras estilo edición primigenia, digamos, pero bueno, va a interactuar en cierto modo con las ilustraciones y el absoluto protagonismo de las ilustraciones. Aquí vemos el primer capítulo del relato que se titula El horror de arcilla. Y aquí ya vemos pues en lo que vamos a tener dentro, ¿vale? Todas las páginas están ilustradas y cuando el texto se tiene que meter por ahí, pues se mete, ¿vale? Como decimos primero, el primer capítulo, El horror en arcilla. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pequeña sinopsis. La llamada de Tulu es un relato corto que digamos que puede considerarse coral, porque no sigue una única línea de acción. Tiene 3 capítulos que están entretejidos, ¿vale? El primer capítulo te relata que un artista empieza a tener una serie de sueños que se ve obligado a plasmar en sus esculturas, ¿vale? Entonces se pone en contacto con un especialista en arqueología para que le identifique, para ver si le puede identificar con qué está soñando, porque le parecen sueños demasiado lúcidos, demasiado vividos como para ser producto de la imaginación. Esto es lo que se relata en el primer capítulo. Pero también se cuenta que diversos artistas por todo el mundo sufren algo parecido, reciben sueños extraños, ¿vale? Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo, el testimonio del inspector Legras, nos vamos recreando las ilustraciones, ¿vale? Te cuentan cómo a raíz de los sueños que se comentó en el capítulo anterior, que afectaban a los artistas, el protagonista del relato, digamos, que empieza a investigar y, y llega a un inspector de policía que le cuenta su caso. Aquí tenemos, con el tamaño del libro, no sé si se ve claro por el reflejo de la luz, pero aquí tenemos el horror en arcilla, digamos, la estatua de Tulu. ¿Vale? Entonces el protagonista, digamos, que empieza a investigar y da con un inspector de policía que le cuenta una redada que tuvo lugar en Luisiana, donde se hizo frente a un culto bastante siniestro que ejecutaba rituales en los pantanos. Eso es lo que se cuenta en este segundo capítulo, la intervención policial contra ese culto. Las ilustraciones son impresionantes. Este hombre, yo la verdad es que no conocía a Beranger, pero ya se queda conmigo viéndolo visto. Aquí en esta escena vemos uno de los rituales que realiza el culto en Luisiana, ¿vale? Y donde ya de paso, pues a raíz de la detención de varios miembros y demás, cuenta un poco que el culto adora a una criatura que
se supone que está dormida en algún lugar bajo el Océano Pacífico llamada Tulu. Aquí vemos a Tulu rodeado de los profundos. Aquí aparece ya la famosa frase: en su casa de Riley, el cadáver de Tulu espera soñando. Hay tantas traducciones de la historia que realmente no se puede hablar de una versión canónica más allá de la original inglesa. Sí es verdad que la traducción es distinta a la que yo estoy acostumbrado, que ahora hablaré de ella, y bueno, pero de buena calidad en cualquier caso. Y esta otra: no está muerto lo que puede hacer eternamente, y cuando vengan los eones extraños hasta la muerte podría morir. Bueno, al final se cuenta que el objetivo del culto es ofrecer sus rituales para que Tulu surja un día de las profundidades y arrase, digamos, con el mundo. Aquí vemos el despertar de Tulu. Entonces, bueno, esta es un poco la sinopsis del segundo capítulo. Y el tercer capítulo, aquí vemos a un artista, para el artista, el de la primera parte, moldeando la escultura de Tulu. Y el tercer capítulo es la locura que vino del mar. Te cuento un poco que el protagonista bueno, es un poco incrédulo frente a lo que está viendo, a lo que está escuchando, pero un día leyendo el periódico se encuentra con esta noticia: misterioso hallazgo de un barco a la deriva. Y en el barco aparece pues a nuestro amigo. Y el tercer capítulo ya es el relato de lo que le sucedió a ese barco. Un barco que iba por el Pacífico. Fijaos, las ilustraciones son preciosas, son todas ellas preciosas. Un barco que iba por el Pacífico y, bueno, pues tiene la tremenda mala suerte de encontrarse con Riley, que por algún movimiento tectónico, un terremoto me parece, había aflorado a la superficie. Aquí están llegando a Riley. El barco, las ilustraciones son preciosas, no me cansaré de decirlo, llegando a la ciudad de Tulu. La ciudad donde Tulu aguarda soñando. Aquí se intenta reflejar un poco, aunque claro, es difícil, las características geométricas de Riley. Riley, en el relato se nos dice que es una ciudad no euclidiana. La geometría euclidiana, la nuestra, a la que estamos acostumbrados, es la geometría que se traza sobre planos. Riley no es euclidiana, se supone que no se utilizaron los patrones de la geometría que se traza sobre los planos, sobre espacios planos, no necesariamente sobre planos en dos dimensiones como un hoja de papel, sino sobre espacios planos como nuestro espacio tridimensional al que estamos acostumbrados, sino sobre otro tipo de espacio. Entonces te cuenta que los ángulos se comportan de forma extraña, que hay distorsiones de la luz. Está muy bien, pero claro, plasmar eso sobre un plano es imposible. Pero sí es verdad que las ilustraciones acompañadas de las descripciones de Lovecraft pues nos pueden inducir a pensar en esos efectos. Entonces esta gente, estos pobres desgraciados, llegan a la isla, ¿vale? A la isla que contiene la ciudad de Riley, justo cuando ha aflorado, y claro, pues pasa lo que pasa, que Tulu despierta. Ahí podemos ver un poco la escala, fijaos que eso es medio cuerpo de Tulu. Es gracioso porque, vamos, gracioso. Una de las frases con las que se describe dice algo así como: una montaña se movía y caminaba. Y bueno, pues ya se precipita el trágico final del relato. Trágico final, bueno, trágico no. Trágico para los testigos del alzamiento de Tulu, que lógicamente quedan tocados, pero al final, de alguna forma, no era el momento del alzamiento definitivo de Tulu y se vuelve a las profundidades. ¿Vale? Y bueno, pues así termina, cuando el protagonista es consciente de que toda la información que ha recibido es verídica, que todo está relacionado, que los sueños que tienen los artistas eran emanaciones de la conciencia de Tulu, que se activaba en relación con el episodio del barco gracias al culto
que se desmanteló en Luisiana y a muchos otros, pues entra en una especie de crisis personal y, y en fin, y pierde toda la esperanza. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que está por aquí, a ver si la encuentro. Debe estar por aquí. Esta ilustración se refiere un poco a la desesperación del protagonista. Aquí, aquí, dice... Vamos a ver. Es algo así como he visto lo que de verdad contiene el mundo. Aquí he contemplado las cumbres del horror que existe en el universo y después de eso hasta los cielos de la primavera y las flores del verano me resultan ponzoñosos. Pero no creo que mi vida vaya a durar mucho. Igual que se fue mi tío, igual que se fue Johansen, me iré yo. Sé demasiado y el culto sigue vivo. Un poco la desesperanza que pretende transmitir el horror cósmico. Y aquí ya sí el relato termina. Breve biografía, breve reseña biográfica de Howard Phillips Lovecraft con su firma y del ilustrador François Baranger. Y final. No he contado las páginas, aparte porque no vienen numeradas, pero yo me imagino que esto tendrá en torno a 60 páginas. Como habéis visto, se ha inflado mucho la magnitud del relato por lógicamente las ilustraciones, que es lo que cuenta de esta edición. Porque el texto está aquí, el texto está en múltiples sitios. Por completar un poco el vídeo se me ha ocurrido hablar un poco de... Ya también alguien me lo ha preguntado, es una pregunta recurrente, ¿no? Cuando se lanza un nuevo juego de los mitos, que hay que leerse para iniciarse en los mitos. Bueno, ya que había preparado lo básico, ¿vale? Lo básico es esto: Los mitos de Tulu, de Howard Phillips Lovecraft y otros autores de Alianza Editorial. Esta edición es antigua, fijaos que estamos machacados, además este libro yo, pues, se le saltan páginas, pero este libro yo le tengo muchísimo cariño, bueno, por temas personales. Pero el caso es Los mitos de Tulu, de Alianza Editorial. Ahí está. Que nadie busque esta edición, porque esta edición tiene 20 años. Hay otra incluso más antigua, pero hace poco Alianza lo reeditó, ¿vale? Y bueno, es la perfecta iniciación. ¿Por qué digo que es la perfecta iniciación? Porque hay que entender un poco lo que son los mitos de Tulu. Lo que son los mitos de Tulu, en contra de lo que intentó fundamentalmente Augusterle, no están sistematizados. ¿Eso qué significa? Que no hay un canon, no hay un orden canónico a seguir para leer los relatos. Entre otras cosas porque los mitos de Tulu no son obras de un solo autor. Lovecraft se inventó a Tulu, escribió muchos relatos, pero Lovecraft tenía amigos. Bueno, amigos podríamos decirlo de alguna manera, porque casi todos ellos eran epistolares, se escribían por carta. Lovecraft no era muy dado a las relaciones sociales. Entonces todos esos autores al final, que eran todos autores de pulp, de revistas de las que conté al principio, empezaron a colaborar entre ellos y cada uno empezó a aportar sus propias historias usando los elementos de trasfondo comunes que al principio Lovecraft y después todos ellos terminaron desarrollando. Pero no hay un orden canónico, no hay primero hay que leer esto, después hay que leer lo otro, primero la llamada de Tulu y después en las montañas de la locura, no. El orden es el que uno quiere darle, porque lo que son los mitos de Tulu no cuentan una única historia, sino podríamos decir que son diversos episodios que lo que relatan son las formas en las que aflora la verdad cósmica, las formas en las que se manifiesta la verdadera naturaleza del universo. Entonces, ni los protagonistas son los mismos, ni las historias son las mismas, son, digamos, diversas pinceladas que van apareciendo y que es de lo que se encarga de contar los relatos. ¿Por qué este libro de Alianza digo yo que es la mejor opción para iniciarse? Pues por lo siguiente. El índice estaba al final, pero lo vamos viendo, lo vemos aquí. H.P. Lovecraft y otros. Esto no solo contiene los cuentos de Lovecraft, sino contiene
cuentos de muchos otros autores y además están una selecta bibliografía y además están ordenados de una forma muy peculiar, porque es una especie de síntesis de la generación de los mitos. Vemos que hay una división que pone libros primero, los precursores. Aquí se intenta recoger un poco los relatos significativos de autores que influyeron en Lovecraft. Libro segundo, los mitos. Aquí ya sí son relatos puramente de los mitos de Tulu, escritos tanto por Howard Phillips Lovecraft como por autores amigos suyos que contribuyeron a crear este mundo. Y libro tercero, mitos póstumos, que incluye relatos de amigos suyos publicados después de que Lovecraft muriese. Entonces, por ejemplo, además este libro está muy bien porque tiene un prólogo escrito por Rafael Llopis, que es uno de los mayores expertos en España, porque creo que este hombre sigue vivo, que ya tendrá cerca de 90 años, sobre los mitos de Tulu, ¿vale? Entonces, por ejemplo, introducción. Días de ocio en el país del Yan, por Lord Dunsany, que es uno de los escritores favoritos de Lovecraft. Un habitante de Carcosa, por Ambrose Bierce, donde ya se prefigura la Carcosa que luego desarrollaría Robert Chambers para El Rey de Amarillo. El cisne amarillo de Robert Chambers, que es el relato canónico del Rey de Amarillo. Vino un Sabati por Arthur Machen. El Wendigo por Algernon Blackwood. Y la maldición que cayó sobre Sarnath por Lovecraft. En el libro segundo, los mitos, está el ceremonial de Lovecraft, Los perros de Tíndalos, por Frank Belknap Long, que es para mí uno de los mejores relatos de los mitos de Tulu, que no lo escribiese Lovecraft, no tiene nada que ver, ¿vale? Porque para mí es uno de los mejores. La sombra sobre Innsmouth, este ya es, aquí ya sí tenemos un Lovecraft entregado de lleno a su mitología. La piedra negra de Robert Howard. Robert Howard es el autor de Conan, famoso por sus cuentos de espada y brujería, pero que también se metió con los mitos. Estirpe de la cripta de Clark Aston Smith. En la noche de los tiempos de Lovecraft. Reliquia de un mundo olvidado, ese buenísimo también. Las ratas del cementerio de Henry Kuttner. Y la especie de binomio que forman El vampiro estelar de Robert Bloch, que luego escribió Psicosis, Psycho, que versionó Hitchcock en versión cinematográfica, y El morador de las tinieblas, que fue, si no me equivoco, el último relato que Lovecraft escribió en vida. Después llegó, bueno, como me imagino que mucha gente sabrá, Lovecraft murió en 1937 con 47 años de cáncer intestinal, ¿vale? Y dejó trabajo por hacer, dejó relatos escritos, no escritos, sino sugeridos, dejó esbozos de argumento, que luego Derleth, uno de sus colaboradores, amigos, que luego que luego fue el que intentó sacar más tajada del legado de Lovecraft, porque Lovecraft vivió y murió pobre, ¿vale? Una de las tragedias de este hombre. Dejó algunos relatillos que Derleth aprovechó, y aquí se expone, por ejemplo, La olla de las brujas, ¿vale? El sello de relé de August Derleth. August Derleth fue el que le dio una interpretación a esta maniquea, que ya comenté que no me gustaba nada de los mitos, ¿vale? Luego está La sombra que huyó del capitel de Robert Bloch, que continúa El morador de las tinieblas, ¿vale? La iglesia de High Street de Ramsay Campbell. Y Con la técnica de Lovecraft de Juan Perucho. Bibliografía y notas. Este libro como introducción es fabuloso por todo eso, porque te permite te permite hacer una visión de conjunto, te permite formarte una visión de conjunto sobre los mitos de Tulu, ¿vale? Además, estas ediciones de Alianza son baratitas, estos libros no son caros, me parece que en su versión actual está a unos 15 euros, ¿vale? Aquí hay material, hay 600 páginas, ¿vale? Y luego, pues, detalles como el prólogo, está muy bien cuidado. Detalles como... A ver si está por aquí. Que cada libro se encabeza con una breve introducción. O sea, por ejemplo, la parte 1 de los precursores. Pues una introducción donde te cuento un poco los relatos que tiene y por qué están escogidos, ¿vale? En fin. Es una introducción muy buena. Luego, fijaos cómo tengo ya el libro. Está muy bien, yo creo que es lo más recomendable. Luego, lo bueno es que Alianza tiene esta misma línea de la Biblioteca Fantasía y Terror, por ejemplo.
tiene muchos volúmenes ya mucho más pequeñitos que siguen incluyendo la bibliografía de Lovecraft. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la cripta. Vamos a ver el índice. En la cripta, ¿qué venía? Pues venía en la cripta, las ratas de las paredes, el color sucio del espacio, la música de Eric Zahn, el grabado en la casa, la llama de Tulu, aire frío, el ser en el umbral y el terrible anciano. Estos ya sí son todos de Lovecraft. Aquí no hay nada de otros autores. ¿Vale? Y al final, poco a poco, con estos libritos, pues Alianza terminó editando casi toda la bibliografía de Lovecraft. Entonces, si a alguien le gusta, pues son una muy buena opción. Lovecraft no solo escribió mitos de Tulu. Por ejemplo, Aire Frío, aquí, no es de los mitos de Tulu. Pero bueno, te da otra variante o sea, te da otra... te permite conocer otros ámbitos de Lovecraft. Todo era terror, fantasía terror, digamos, pero los mitos de Tulu es lo que escribió en la última parte de su vida, digamos en la última década de su vida, cuando se dio de lleno a los mitos, desde 1925 aproximadamente. Antes de eso tenía cuentos oníricos y cuentos de terror realista, digamos, como es el caso de Aire Frío, como es el caso de El grabado en la casa. ¿Vale? Y para terminar, comentaré un poco, si alguno pues empieza a leerlo y a leer a Lovecraft y descubre que le gusta mucho. Para los muy cafeteros está lo que sacó Valdemar. Y lo que sacó Valdemar fue la narrativa completa de Lovecraft en 3 volúmenes. La narrativa completa, volumen 1 y volumen 2, incluyen prácticamente, se incluyen todos los relatos escritos por Lovecraft. ¿Vale? Vamos a ponerlo un poco aquí para que los veamos. El volumen 1, una edición en cartonés, una edición muy cuidada. Todos los relatos están comentados. El volumen 1 incluye, me parece que es hasta la búsqueda en sueños de la hipnótica de edad, la llave de plata. Esto puede ser hasta 1920 y poquitos. Y esto ya sí recoge toda la obra del abuelo. ¿Vale? El abuelo era como los que le gustaba que le llamasen sus amigos. Aquí está, curiosamente, esto no estaba preparado, la llamada de Tulu. O sea, habéis visto que tengo 4 versiones de la llamada de Tulu. La que está aquí, la que está en las reglas de inicio y la que está en la versión ilustrada. Pero bueno, esa con gusto no pica. La llamada de Tulu es del año 26, así que esto llegará hasta 1928 aproximadamente. No sé si me parece por aquí en las notas el último relato. La llave de plata, 1929, efectivamente. Primer volumen. Segundo volumen, un tocho importante. Este ya tiene muchos menos relatos, pero claro, son los relatos de más entidad. Y aquí ya se incluyen las novelas cortas que os comentaba antes, como el caso de Charles Stewart y En las montañas de la locura. Fijaos el caso de Charles Stewart, página 37 a 183. En las montañas de la locura, página 365 a 485. La sombra sobre Innsmouth también es extenso, no tanto, pero 485 a 563, unas 80 páginas. Entonces, bueno, pues la misma edición, buena calidad. Libros no para llevarse al metro o al autobús, esto hay que leerlo en casa, pero para el aficionado completista son un tesoro. ¿Vale? Porque además las ediciones de Valdemar son muy buenas, totalmente anotado y demás. ¿Vale? Y lo último está aquí, Más allá de los eones y otras historias en colaboración. Estos son relatos que Lovecraft escribió con otros autores. Hace una división en colaboraciones 1 y colaboraciones 2. Colaboraciones 1 son porque Lovecraft a veces, para ganarse la vida, trabajaba como escritor negro, digamos. Escribía relatos que no firmaba.
Entonces, colaboraciones uno son ese tipo de relatos, relatos escritos íntegramente por Lovecraft, ¿vale? Aunque en la firma aparece el nombre, la persona que firmó el relato en su día. Aquí de todo esto, hay relatos aquí que tienen algo menos de calidad, pero bueno. La maldición de Jig está muy bien, el montículo está muy bien, el horror en el museo, más allá de los segones, es el que en la edición de Alianza se llamaba Reliquia de un mundo olvidado, lo que os decía de las traducciones, que depende un poco del traductor. Y las colaboraciones 2, estos ya son relatos en los que Lovecraft aportó, pero no lo escribió por completo. Un prólogo que se titulaba Sobrevivir a la escritura, las tarifas de Lovecraft, curioso, para el que le interese. Por ejemplo, precio por palabra, no, precio por página, precio por página, fijaos. Para revisión, revisar un relato de 3000 palabras, pues $1. Y para revisión y copia por página, pues corrección sucinta, fijaos, 50 centavos. Para actuar como escritor negro, $2,50. Reescritura, como en el apartado anterior. Reescritura del manuscrito original, sinopsis, argumento, idea central, etcétera, etcétera. En fin. Y una foto. Y esto es lo que hizo Valdemar. Yo la que tengo, de más allá de los eones y otras historias en colaboración, tengo la primera edición. Hace poco Valdemar sacó otra, donde se incluyó un par de relatos más que no estaban en esta. En el caso paradigmático, por ejemplo, es el de un relato que se llamaba Encerrado con los faraones, que durante mucho tiempo se pensó que era de Houdini, que Lovecraft había ayudado a Houdini el mago, el escapista. Pero hace unos años parece ser que se descubrió que el relato era enteramente de Lovecraft, y en la segunda edición ese relato está incluido en el volumen. Entonces, pues de eso se trata. Esto es lo que hizo Valdemar con las obras de Howard. Si os gusta, pues yo os lo recomiendo, ¿vale? Porque es una edición muy cuidada, pero como ya digo, es para los muy cafeteros. ¿Que no os queréis meter tan profundo? ¿Queréis ver si os gusta? Pues, o sea, si queréis ver si os gusta, si queréis iniciaros, es esto. Es Alianza. Y si os va gustando, podéis seguir con Alianza, que tiene muchos libritos. Por ejemplo, el caso de Charles Stewart. Ese es un libro que incluye... Uy, se me cayó. El caso de Charles Stewart. El horror de Dunwich. El horror de Dunwich, por ejemplo, incluye el horror de Dunwich, el susurrador en la oscuridad, el modelo de Pickman y el extraño. En fin.